El Magazine del Oriente continúa su recorrido con los candidatos al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, y en esta oportunidad está con nosotros el doctor Julio César Turbay Noguera. Creo que el solo apellido ya prácticamente lo deja presentado. Mi doctor Julio César, bienvenido, ¿cómo vamos? Muy bien, muchas gracias, Tato, y un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, este apellido no necesita presentación, porque el apellido Turbay inmediatamente me remonta a una época muy especial en nuestro país. ¿Qué relación tiene usted con los Turbay Ayala o con los Turbay Cote? O bueno, ¿de dónde la herencia del apellido? Ok, Julio César Turbay Ayala en efecto fue mi abuelo, presidente de Colombia entre 1978 y el 82 por el Partido Liberal. Mi papá, Julio César Turbay Quintero, que fue congresista del departamento de Cundinamarca, tanto en la Cámara como en el Senado, también fue concejal, terminó siendo Contralor General de la Nación. Mencionas a los Turbay Cote. Los Turbay Cote son oriundos, son parientes míos, o fueron, porque básicamente las FARC los exterminaron, pero los Turbay Cote vivieron en Florencia, Caquetá, primos de mi papá, y tristemente pues la guerrilla los asesinó a prácticamente todos, salvo a Clemencia, quien hoy en día vive fuera del país. ¿De dónde es usted entonces, mi doctor Julio César? De la capital de Cundinamarca, boba, de Bogotá. Muy bien. ¿Más bogotano que el ajiaco o más bogotano que qué? Soy suficientemente bogotano, pero me gustan todas las regiones del país. Yo crecí por fuera también, entonces soy una mezcolanza de todo. ¿Por qué no lo habíamos visto antes en el tema político? Porque yo he optado, y aunque estudié ciencia política, la vida tiene su forma de desenvolverse, no de pronto como uno la planeaba. Y he estado en el sector privado las últimas 2 décadas. Yo no contrato con el Estado, no he tenido cargos públicos en los últimos 20 años. Y viendo la preocupación de los colombianos frente al futuro del país, en vez de quejarme, opté por aportar mi granito de arena en lo que yo creo que hay que enderezar en el país. Entonces no me habían escuchado antes, por el contrario, yo volaba por debajo del radar. Y hoy en día pues aquí inmerso en esta actividad y este ejercicio político para ver si recuperamos la confianza de los colombianos en la política y que vuelva a tener dignidad la política. Pero ¿no era mejor quedarse en la empresa privada y no buscarse dolores de cabeza en la política? Hubiera sido más cómodo. Hubiera sido más cómodo, pero a veces tenemos que entender que debemos salir de nuestra zona de confort. Yo a mis hijos les digo que si quieren o ven que algo tiene que cambiar y ellos pueden hacer algo al respecto, que lo hagan. Y entonces, como eso le dice a uno a los hijos, uno tiene que cumplir también. En vez de quejarme y salir corriendo del país, la idea es aportarle y afirmar el compromiso con Colombia y tratar de enderezar el rumbo con lo que yo creo que hay que hacer. ¿Por qué apuntarle al Senado y no a la Cámara, por ejemplo, o a un Consejo de Bogotá? ¿Por qué la decisión de arrancar por arriba? Porque creo que los problemas en nuestro país son estructurales y requieren abarcarse desde el ámbito nacional. La Cámara, como todos sabemos, tiene un enfoque muy regional. El Senado es en el lugar donde lo que propongo que se debe hacer es el escenario correcto. Yo estoy proponiendo, por ejemplo, una reforma política que es una reforma constitucional en la cual lo que veo yo que es la primordial falla de nuestra democracia es que no es ni participativa y entonces no es representativa. Si la gente no vota, ¿cómo va a tener alguien que los está representando? Yo creo que el voto debe ser obligatorio. Empezamos a fomentar nuevamente una cultura de por qué hay que participar, por qué hay que votar, y así entonces nos expresamos en las urnas y no en manifestaciones cada 28 de cada mes. Si generamos esa cultura, de pronto votamos por nuestros intereses y dejamos de votar por una lechona, una cerveza, un billete, porque lo que tiene representación en nuestra democracia es la corrupción electoral hoy en día. A propósito, yo le iba a preguntar acerca de eso. Nos contaron que está entregando billetes de 50.000. Repartiendo billetes en la calle. Tate. Cuéntenos cómo es esa historia. Comprando abiertamente votos, pero con ideas. Frente a esta frustración e indignación
de ver cómo funciona la política, de que hay constreñimiento desde las gobernaciones, alcaldías, entidades públicas, obligando a la gente a votar por un candidato, pateándole la lonchera hasta en algunas ocasiones, y la compra de votos. Entonces nadie tiene real representación, la ciudadanía no es la que lo tienen los billetes. ¿Qué dicen los billetes que Entonces está yo entregando? me hice un billete, lo voy a acercar ahí, tú me dices si estoy encuadrado, pero dice, Ahí está perfecto. este es el único billete que vas a recibir en esta campaña. Si estás vendiendo tu voto o tu futuro, busca otro candidato. O sea, con usted no es. Conmigo no es. Y el por detrás tiene propuestas. Entonces, cuando la gente es simpático un poquito el bandido que tiene todo el mundo por dentro. ¿Por qué? Tato, hoy en día que le reciban a uno un volante político es extremadamente difícil. Sí. Pero todo el mundo me recibe el billete. La gente se ríe, la gente me dice buena esa, y hay gente que se emberraca conmigo Sí. y me dice, no, de verdad. Claro. Y yo les hago cuentas. ¿No será que, como dijo por ahí algún filósofo político, todos tenemos la corrupción en su justa medida? Ahí estás mezclando filósofos. Creo que fue uno de los Nules que dijo que la corrupción era inherente al ser humano. Aida Merlano, que ya sabemos del escándalo de compra de votos, la cual la tiene uno condenada y ahora prófuga de la justicia, también lo demostró. Ahí están mezclando que mi abuelo dijo en algún momento dado y lo castigaron por decirlo, pero eran palabras sabias, lo sacaron de contexto. Cuando llega mi abuelo a la presidencia, el gobierno anterior había sido plagado de escándalos de corrupción. Y él dijo una frase que fue que la corrupción había que reducirla a sus justas proporciones. Yo creo que hoy en día, si hubiéramos logrado eso, el país estaría muy distinto. Si uno lee el criterio de transparencia internacional que hoy en día califica los países más corruptos o menos corruptos, ninguno tiene calificación perfecta. Entonces, de cierta forma, esas palabras que él dijo eran ciertas en que no vamos a poder erradicar del todo la corrupción, pero hay que reducirla a sus justas proporciones. Pero el primer acto de corrupción, ya que nos quejamos todos de los políticos, es vender el voto, votar de forma que no sea libremente y por nuestros intereses, o no participar. Entonces, si queremos cambiar quienes llegan hoy al Congreso y el rumbo del país, tenemos que tener claro que está en manos de los colombianos, en las urnas. Ese es el momento de cambiar el rumbo del país. Doctor Julio César, ¿cuál de las propuestas que usted tiene para los colombianos considera es la que más impacto genera? En términos de representación y de cómo funciona nuestra democracia, esa reforma política que acabo de proponer. Esa implica además que el voto sea obligatorio, que tengamos 2 senadores por departamento. Hoy en día hay 11 departamentos de Colombia que no tienen representación en el Senado y Cundinamarca es uno de ellos. Sí. Eso quiere decir que cuando estamos hablando de una fiesta, si llegamos tarde en la casa, ¿nos guardan? No. Por lo general no. Entonces lo que tenemos que lograr es que le guarden a todos los departamentos. Cundinamarca tiene el 7% de la población nacional, el 7% del PIB, y mientras que Antioquia tiene 12 senadores, Cundinamarca no tiene. No tiene. De acuerdo. Y es la capital, el departamento capital, ¿no? Departamento capital, una de las regiones más importantes del país, y hay que preguntarse por qué los representantes a la Cámara o los candidatos a la Cámara nos insisten en candidatos de otras regiones, que sabemos que no van a asumir compromisos reales con la región. Cundinamarca tiene que votar cundinamarqués. No es un departamento de maquinaria donde solo hacemos caso a un número sin saber ni siquiera las propuestas. Aquí hay opinión y tenemos que votar por nuestros intereses. Entonces yo quiero que Cundinamarca sienta que hay un compromiso de mi parte con el departamento y con la región. Pero entonces volvamos a que esos 11 departamentos es donde mayor pobreza hay, mayor tasa de analfabetismo hay, mayor tasa de homicidios hay. Eso no es coincidencia. Entonces, si resolvemos eso, resolvemos el tema de la representación y participación en política. Respóndame con la cabeza y no con el corazón. Estamos a pocos días, horas de los comicios electorales. ¿Ya tiene claras sus cuentas? ¿Ya sacó la calculadora y dice, voy a la fija, me hace falta
¿Cómo están esas cuentas ahora? Tato, el único que puede hacer cuentas es el que está comprando votos. Ok. No hay otra forma de hacerlas. ¿Cómo puede eventualmente uno saber, frente a un panorama de 933 candidatos al Senado, qué votación va a sacar uno? Y que le diga que tiene cuentas y que está seguro de que va a entrar, hay que cuestionar. O sea que es un asunto más de qué, de creer que se hizo bien el trabajo. Exacto, yo lo que tengo es la tranquilidad de que lo hice como debe ser, cumpliendo las reglas, respetando los topes, haciendo una política de frente, proponiendo, y ojalá todos en Colombia pudieran decir lo mismo, pero no es así. No es así, y en un país que necesita oportunidades como el nuestro, ver lo que se gastan en las campañas políticas es un atraco social, es ofensivo. Pero es que el mismo gobierno respalda eso. Yo no creo que eso sea así. Pues, porque dan los recursos para que la gente invierta en campañas que se desbordan. No, pero ¿a quién le dan los recursos? Eventualmente hacen reposición de votos, pero la reposición obviamente nunca va a cubrir los montos que estamos escuchando le están metiendo a las campañas. Que son abismales, ¿no? Abismales. Lo invito a que le pregunte a otro candidato si sabe cuál es el tope dentro del Partido Liberal al Senado. Yo lo tengo clarísimo. 962 millones, 245. ¿Ya lo Yo gastó? me voy a quedar por debajo de eso. Yo no monto en avión, yo monto en bus. Tenemos un bus brandeado de la campaña. Hemos hecho algunos viajes a otras regiones, pero he recorrido Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, los departamentos más cercanos a la región central. Y el mensaje es muy bien recibido, aunque hay una apatía enorme porque la gente se mamó de los políticos convencionales. Yo quiero que vuelva a ser un honor ser congresista y no un negocio. Ese tema de los cupos indicativos hay que acabarlo. Aquí hay cosas que uno desde el sector privado dice no tiene ningún sentido, y entiende uno por qué está prostituida la política en este país, y es porque lo volvieron negocio. El Estado se volvió negocio. ¿Y quién se presta para eso? Los que dejan que lleguen. El 80% de los colombianos desaprueba de la labor del Congreso. Casi el 65% de los congresistas pretenden aspirar de nuevo o están aspirando de nuevo. O sea, hay que acabar con esa vagabundería, gente nueva, con una visión nueva, con ganas de trabajar por el país y no agenda propia. ¿En manos de quién va a quedar su empresa o el negocio? Vea, lo que la hacía? tengo tristemente abandonada y me ha dolido, porque yo trabajo con el campo y trabajo con la reducción de los costos de fertilización y de producción. Y después de tantos años de lograr buscar espacios, este es el momento que sería óptimo para mí porque el precio de los fertilizantes están disparados. Sí. Pero mi empresa no es enorme y yo soy el que la manejo. Yo hoy me dediqué y me sacrifiqué mi vida familiar, mi vida profesional, porque creo que si no cambiamos la forma de hacer política, es posible que en estas elecciones evitemos un resultado de izquierda extrema. Pero si no enfocamos generar oportunidades en el país y atender a esa población, que es el 70% de Colombia vive con menos de un salario mínimo. Si no nos priorizamos en los programas para esa población, en 4 años no vamos a esquivar la bala. De acuerdo. Para distensionarnos un poco en materia deportiva. ¿Estoy tensionado? No, digo yo, lo que pasa es que a veces a la gente hablarle de política como que le genera algo de tensión. Ok. Entonces, pasando al plano deportivo, ¿también el rojo es el de sus afectos? El azul es el de Millos, es el único azul permitido en mi casa. Vea pues, qué bueno. Yo sabía que algún defecto tenía. No, nadie es perfecto y todos tenemos que aprender además en el fútbol a respetar nuestras diferencias. Claro. Ni el fútbol ni la política deben ser motivos para que nosotros peleemos. Lo de Querétaro es una vergüenza, ¿no? Una vergüenza, una tristeza que no cancelaron el resto de la agenda en el día, de que haya violencia. Recuerdo y además con gran aprecio a Monseñor Alirio López, sí, quien encabezó mucho eso de ese movimiento Goles en Paz, de Goles en Paz. Gran amigo de esta casa. Gran amigo de esta casa. Él me casó a mí con mi esposa hace 17 años. Fue una pérdida enorme, pero siempre respeté y acompañé y apoyé su trabajo. Y para aprovechar un poquito, es que en Colombia tenemos que entender que tenemos que respetar nuestras diferencias. Yo iba para allá, por eso me trasladé al tema deportivo, porque quiero preguntarle qué propuesta tiene
para intentar por lo menos sacar al deporte adelante o para intentar unificar muchas cosas que en el deporte no van bien? No van bien. Pues yo creo que Colombia tiene que caer en cuenta, los colombianos tenemos que entender que nuestra realidad es de inteligencia artificial, de automatización y de tecnologías que van a hacer que muchas profesiones desaparezcan. Salen nuevas. Yo estoy proponiendo y quiero abanderar que se haga un estudio juicioso de cuáles son las habilidades que van a permitir que los colombianos seamos competitivos en el futuro. El deporte, el arte, la cultura van a ser de esas habilidades que van a sobrevivir. El entretenimiento, la creatividad. Hay que apoyar seriamente estas actividades, especialmente el deporte. Yo me acuerdo que nosotros, mi hijo hoy en día de 12 años está que no sabe qué hacer con sí mismo porque por primera vez que él tiene uso de memoria, Colombia no va a ir al Mundial. Sí, claro. Nosotros los que tenemos un par de años más nos acordamos que no íbamos al Mundial. Usted está siendo contundente. Hay otros amigos que dicen que todavía hay chance. No, eso está perdido. Pues vea, en el calendario maya hubo una alineación de estrellas en el 2012 que solo se daba cada 26.000 años. O sea que necesitamos básicamente ese tipo de alineación para ir. Bueno, pero nosotros crecimos viendo ciclismo, a Lucho Herrera, claro, Fabio Parra, Happy Lora, Pambelé, lo que pasa, otros exponentes, otras disciplinas. Claro. Tenemos que apoyar realmente el deporte en Colombia porque tenemos selecciones que logran clasificar a escenarios internacionales y les toca ser vaca para ir. De acuerdo, es que para allá iba. Y cuando ganan los medallistas, así sea una de bronce, una de plata, ni qué decir de la de oro, todo el mundo saca pecho, todo el mundo se monta en el bus de la victoria, pero uno sabe que detrás del deporte las cosas son medio rarongas. Aquí tenemos que aprender a copiar lo que funciona en otros sitios, no lo que no funciona. Entonces, Argentina, si miramos, tiene un rendimiento altísimo en casi todas las disciplinas deportivas. ¿Por qué? Porque apoyan el deporte desde que son pelados los exponentes. Tenemos que lograr eso. El deporte nos va a permitir generar disciplina, cultura de trabajar en equipo. Eliminamos el ocio juvenil, que es un gran problema de nuestro país, para evitar que los jóvenes terminen en malos pasos, en las drogas, en pandillas. Hay que buscar cómo generar oportunidades. Esta mañana conocí una cifra escalofriante por demás. 65 casos de violaciones diarias deberían reportarse. Y el último gran caso está en la costa, donde fue abusada una niña de tan solo 3 años. Hoy la noticia esta mañana y es, uno como padre le rompe el corazón. De acuerdo. Es inaceptable. Y la estadística dice que deberían reportarse 65 casos diarios y no se apenas destacan sino menos de 20. O sea que el resto queda en la impunidad. La gente, ¿por qué no denuncia? La gente, ¿por qué no lo hace? Porque la justicia no aplica para ese caso. ¿Qué decirle a través de su propuesta a mi doctor Julio César para que los violadores tengan una pena que sea ejemplar, que nunca se les ocurra volver a pensar en hacerlo? Yo creo que la justicia, y las penas se han ido enfocando hacia allá, pero nosotros tenemos que generar esa otra cultura de educación sexual, de acompañar a las niñas y a las mujeres de nuestro país en que denuncien. Porque están en la impunidad no necesariamente porque la justicia no operó. Hay muchos casos de eso. Pero la gente no denuncia, lo estás diciendo, Tato. La gente no denuncia. Entonces tenemos que acompañar a las mujeres de Colombia en que se sientan tranquilas en denunciar. A veces temen represalias. Nuestro problema en Colombia es de cultura ciudadana, de falta de solidaridad, de realmente entender que para que avancemos es juntos, empujando en la misma dirección, de apoyarnos mutuamente, de no enfrascarnos en peleas. Vea, esta campaña ha servido para polarizar de una forma aterrorizante el país. Por un lado tenemos a alguien que habla mal de la otra esquina, que dice que con un modelo mágico vamos a resolver todo y todo va a ser gratis en Colombia. Por el otro lado tenemos unos dueños de la razón que dicen que si no votamos por ellos el país se acabó. Entonces yo creo que la mayoría de los colombianos no estamos en esa pelea. Tenemos que buscar conciliar, buscar consensos, entender que todos cabemos y ahí vamos a avanzar como país. ¿Tiene clara el tema de la presidencia de la República? ¿Con quién iría? Pues justamente con alguien que no se crea dueño de la razón.
con alguien que pueda gobernar para todo Colombia, no necesariamente solo para quienes votaron por él o ella, sino alguien que entienda que en el país somos plurales, diversos, tenemos diferentes prioridades y necesidades y que todas son válidas. En ese orden de ideas hay que ver primero cómo se esclarece el panorama, pero yo estoy enfocado solo en una cosa en este momento y es llegar al Congreso, por lo tanto trabajaré hasta el último momento y de ahí es que también las reglas se cambian desde adentro. Pero la presidencia tiene que ser alguien que no sea dueño de la razón. De acuerdo. Alguien en la mitad. Bueno, ¿qué le parece si hacemos pedagogía de la comunicación? Por favor, díganos cómo votar por Julio César Turbay Noguera el próximo domingo. Excelente. Quiero aprovechar primero para decir que Colombia no quiere peleas. Nosotros queremos oportunidades. Nadie quiere nada regalado. Lo único que queremos es un chance. Todas mis propuestas, que los invito a que las sigan, están en @JulioCTurbayN. En todas las redes sociales me identifico así: Instagram, Facebook, Twitter, y Facebook se me está quedando por fuera, y TikTok. Okay. Y también en una página que es juliocesarturbayN.com. Ahí pueden conocer todas las propuestas que están enfocadas a generar oportunidades en Colombia. Y si queremos soluciones y no peleas, los invito a que votemos L14. Entonces hay que tachar el logo del Partido Liberal, que es la bandera roja con la L blanca, y el número 14. Es indispensable marcar las dos y ser bien cuidadosos, y ahí empezamos a ser parte de la solución. Yo le estoy diciendo a los colombianos en un eslogan: sea mi jefe que yo le respondo. Porque tenemos que entender que el político está al servicio de la comunidad y no al revés. Que como votantes tenemos que exigirle a los políticos. Y si nos incumplieron, no volverlos a dejar a llegar. Y eso solo lo logramos en las urnas. Entonces, hagámosle el 14 al país, hagámosle el 14 a Cundinamarca, hagámonos el 14 a nosotros mismos y votemos L14 el próximo domingo. Mi doctor Julio César, muchísimas gracias por estar en el Magazine del Oriente y le deseamos en nombre de los cundinamarqueses, de los colombianos, que este domingo sea lo mejor en esta hermosa democracia que tenemos y que, bueno, para usted signifique una curul en el Congreso de la República. Ojalá así sea, será lo que Dios quiera. Me voy con la tranquilidad de haber hecho el mejor esfuerzo, de tratar de demostrarle a los colombianos que sí se puede hacer política de frente, honesta, cumpliendo las normas, y espero que me acompañen y me contraten, sea mi jefe, hagámosle el 14 al país, liberal 14 el próximo domingo. Mi doctor Julio César, un abrazo y bienvenido siempre. Tato. Muchas gracias, Tato.